Un ratico. Un ratico, un ratico. Bueno, entonces, pues habíamos dicho que la aorta, pues ya sabíamos, tenía sus tres porciones, ¿no es cierto? Su aorta, su arco, su porción ascendente, su arco aórtico y su aorta descendente. Entonces, dentro de su aorta descendente, pues teníamos una aorta torácica y teníamos una aorta abdominal. Entonces, miren, aquí teníamos nuestro arco aórtico, ¿sí? Aquí está resecada la porción ascendente y nuestra aorta descendente. Esa aorta descendente, entonces, habíamos dicho que tenía dos porciones, una porción torácica, que es lo que estamos observando acá, y una porción abdominal, que es la que vamos a encontrar por debajo del diafragma. En ese orden de ideas, habíamos dicho nosotros que el arco aórtico iba a tener una porción cóncava y una porción pues convexa, que la porción cóncava iba a estar destinada para dar unas ramas que eran bronquiales y tímicas, que eran como las más representativas para los bronquios y para el timo. Sin embargo, también hay literatura que apoya que dan mediastinales y que van a dar pericárdicas superiores. Entonces, pero la mayoría de la literatura, lo que les decía, apoya que allí están las bronquiales y las tímicas. Y de su parte convexa, miren lo que estamos observando acá, salen tres troncos principales. Este, que se conoce como el tronco brachiocefálico destinado a la derecha, y para la izquierda, hacia el cuello, tenemos esta, que es la carótida común izquierda, y lateralmente la arteria subclavia izquierda. Habíamos dicho entonces que de este tronco brachiocefálico se iba a originar del cuello para el cuello, o sea, lateralmente y hacia arriba, y vamos a tener nosotros a nuestra arteria carótida común izquierda y lateralmente nuestra arteria subclavia izquierda. Dijimos entonces que la arteria subclavia izquierda iba a tener pues unas ramas, digámoslo así. La primera rama de la subclavia, la primera colateral, era la arteria vertebral, ¿no es cierto? Que se iba hacia la parte superior, que se unía con la homónima y formaban la arteria basilar. En segundo lugar, pues aquí, miren, podemos observar nuestro tronco tiro cervical, ¿no es cierto? Dijimos que nuestro tronco tiro cervical iba a tener, pues por literatura, tres arterias o tres ramas, que había literatura que hablaba de una cuarta. Entonces habíamos dicho que este tronco, mírenlo aquí, que es el tiro cervical, iba a tener esta, que es la arteria tiroidea inferior. Esa arteria tiroidea inferior nos iba a dar unas tres ramas, que eran se me olvidó, ya, la cervical ascendente, ¿sí? La cervical ascendente y la laringe inferior. Teníamos otra que era esta, la transversa del cuello, que nos iba a dar una rama superficial que se llamaba cervical superficial y nos iba a dar una rama profunda, que era esta, que se denominaba arteria escapular descendente o rama profunda. Y la tercera rama, que era la supraescapular, ¿no es cierto? Del tronco tirocervical, que es lo que podemos observar ahí. Y finalmente, pues más hacia atrás había otro tronco, que era el tronco costocervical, que nos daba dos arterias, que eran la cervical profunda y la intercostal suprema. También dijimos que a la misma altura de la arteria vertebral, pero hacia abajo, íbamos a encontrar la arteria torácica interna o mamaria interna, ¿no es cierto? Que esa nos iba a dar, esa mamaria interna, pues nos iba a dar eh, dos ramas, ¿no es cierto? Que esas ramas iban a estar dadas por las intercostales anteriores, que eran las colaterales, y las dos ramas terminales, que iban a ser la musculofrénica y la epigástrica superior. ¿Listo? Eso, pues, de la arteria subclavia. Bueno, pues porque se originan del arco aórtico. Y hacia abajo, entonces, del arco aórtico, íbamos a tener nuestra aorta torácica, que es lo que estamos nosotros viendo en esta diapositiva. Y se las traje estas porque ustedes tienen el libro que les va a facilitar pues el estudio, digámoslo así, eh, ¿qué? De estas estructuras. Entonces,
Nuestra aorta torácica, miren aquí, habíamos dicho pues que esta aorta torácica iba a tener unas ramas parietales y unas ramas viscerales, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que tenía sus ramas parietales y sus ramas viscerales. Dentro de las parietales dijimos que tenía la frénica superior, que iba a estar más o menos como a este nivel, por arriba del diafragma, las frénicas superiores y las arterias intercostales posteriores. Entonces miren aquí. Esta es la gráfica total como está. Entonces, miren, aquí le presento a la arteria intercostal posterior. O sea, estas son las arterias intercostales posteriores. Y de esas intercostales posteriores, habíamos dicho que se originaba esta que tenemos hacia atrás, que es la rama dorsal de la arteria intercostal posterior. Entonces, rama dorsal de la arteria intercostal posterior. Esta es la arteria intercostal posterior. Esta corresponde a nuestra aorta torácica, porque sabemos que es torácica, pues porque está por detrás de los arcos costales. Aquí con el número 8 volvemos a tener nuestras arterias intercostales posteriores, pues del lado derecho. Aquí seguimos, mire, nuestra arteria intercostal posterior y aquí hacia adelante, pues podemos mirar esto que corresponde a las ramas cutáneas laterales de la arteria intercostal posterior. Entonces, esto va a corresponder a las ramas cutáneas laterales de la arteria intercostal posterior. Y hacia la región anterior, mire, procedente de la subclavia, tenemos a la arteria torácica interna. Y aquí podemos observar sus ramas colaterales, que son estas, con el número 4, que son las arterias intercostales anteriores, y una de sus ramas terminales, que es la arteria epigástrica, con el número 5, la arteria epigástrica superior. ¿Listo? Ahí no tenemos la musculofrénica, que es la otra rama pues terminal. Aquí se los amplié, entonces, como para que ustedes cuando lo vayan estudiando, entonces miren, la aorta torácica, esta es la arteria intercostal posterior, esta sigue siendo la arteria intercostal posterior, mire, y de esta intercostal posterior se origina esta, que es la rama dorsal de la arteria intercostal posterior. Y hacia adelante, mucho más visible, miren aquí, tenemos nuestras ramas cutáneas laterales de la arteria intercostal posterior. Mire aquí, tenemos nuestra arteria torácica interna o también llamada mamaria interna. Lateralmente a ella salen estas, que son las arterias intercostales anteriores. Aquí tenemos estas, que son nuestras arterias epigástrica superior. Miren, entre la vaina del recto del abdomen y el músculo recto del abdomen, entonces mire, está aquí esta, que es la arteria epigástrica superior. Estas pequeñitas que tenemos aquí es lo que se conocen como las ramas perforantes de la mamaria interna, mire, que se van hacia la pared anterior. ¿Listo? Entonces, eso era lo que habíamos hablado de nuestra aorta torácica. Y obviamente, pues habíamos dicho que en su ubicación, pues a nivel ¿de qué? De tórax, y vamos a encontrar pues las diferentes ubicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí a esta altura con el número 5 y vamos a encontrar las ramas esofágicas de la aorta torácica. Aquí con el número 6 tenemos la aorta descendente en su porción torácica, ¿sí? Bueno, aquí con el número 8 pues nuestro arco aórtico, pues aquí realmente con este número 7 a esta altura vamos a tener lo que corresponde a la arteria bronquial. Entonces, estas serían las arterias bronquiales a ese nivel. Entonces, las arterias bronquiales. Aquí tendríamos nuestras arterias esofágicas. Eso es lo que podríamos mirar. Acuérdese que las ramas son bronquiales, esofágicas, estarían las pericárdicas y las mediastínicas, pues que van a ocupar, digámoslo así, las diferentes estructuras. No podemos hablar aquí de las pericárdicas y de las mediastínicas porque son estructuras que se han retirado para que nosotros, miren, podamos mirar el esófago y podamos mirar los bronquios. Si tuviéramos pericardio, y mediastino no sería posible mirarlas. Por eso es que en esta diapositiva solamente miramos aquí las esofágicas y hacia arriba las bronquiales, que son las ramas pues de nuestra aorta torácica, ¿no es cierto? Entonces, eso pues es lo que habíamos visto, eso es lo grande que nosotros podemos observar.
Bueno, después de que atraviesa, entonces nuestro hiato aórtico, mírenlo aquí, entonces este es nuestro esófago, este es nuestro estómago. Después de que atraviesa, deja de llamarse aorta torácica y toma el nombre de aorta abdominal, ¿no es cierto? Dijimos entonces que esa aorta abdominal iba a tener unas ramas parietales y iba a tener unas ramas viscerales, ¿cierto? Habíamos dicho que hacia arriba, pues aquí, miren, esto que estamos observando a este nivel es lo que se conoce como las arterias frénicas inferiores. Mírenlas aquí, las arterias frénicas inferiores. Bueno, dijimos también que hacia abajo y en la pared anterior íbamos a encontrar el primer tronco visceral, que era impar, que se conocía como el tronco celíaco. Entonces, miren aquí, les presento nuestro tronco celíaco. Ese tronco celíaco iba a dar tres ramas, una para el estómago, otra para el vaso y otro para el hígado. Entonces, miren aquí, perdón, voy a estar... Perdón. Entonces, mire, este que es nuestro tronco celíaco nos va a dar tres ramas. Mire, entonces esto es lo que se conoce como la arteria gástrica izquierda. Aquí, el número 4, la arteria gástrica izquierda. Esta que le estoy señalando con el cursor es la arteria esplénica. Y aquí le estoy señalando la arteria hepática común. ¿Listo? Entonces, esos son los tres ramas que se originan del tronco celíaco. La gástrica izquierda con el número 4, entonces para la izquierda la arteria esplénica y para la derecha la arteria hepática común. Eso es lo que podemos observar en esta diapositiva. Bueno, ahora bien, aquí volvemos a observar. Entonces, miren aquí, esta es nuestra aorta abdominal. Entonces, esto que ustedes están observando aquí, espérenme un ratito, a ver si se los pinto. Entonces, mire, por ejemplo, esto que están observando ustedes aquí, que se los estoy pintando, eso es lo que va a corresponder con nuestra arteria, son nuestras arterias frénicas inferiores. Entonces, mire, la arteria frénica inferior derecha y la arteria frénica inferior izquierda. Aquí, esto que estamos señalando, este tronquito, es nuestro tronco celíaco. Entonces, mire, nuestro tronco celíaco nos va a dar la arteria gástrica izquierda, que habíamos dicho que se dirige lateralmente hacia arriba, sufría una flexura, iba a llegar a la curvatura menor del estómago y va a dar unas ramas parietales anteriores y unas ramas parietales posteriores, ¿no es cierto? Miren aquí, nuestra arteria con el número 13 sería pues nuestra gástrica izquierda. Y aquí tendríamos nuestra arteria esplénica. ¿Sí? Nuestra arteria esplénica. Y aquí, miren, hacia la derecha, nuestra arteria hepática común. Véala aquí. ¿Listo? Dijimos que cuando pasaba por el ligamento hepatoduodenal, ¿no es cierto? Esa arteria, primero iba a dar una ramita, ahorita hablamos de la ramita, dejaba de llamarse arteria hepática común y mire, tomaba el nombre de esta que está con el número 5, que se conoce como arteria hepática propia. Esa arteria hepática propia iba a dar dos ramas, mire, la arteria hepática eh, izquierda y la arteria hepática derecha. Entonces, miren aquí, esta es la arteria hepática izquierda y esta es la arteria hepática derecha. Esta arteria hepática derecha iba a dar esta con el número 4 que corresponde a la arteria cística. ¿Listo? Entonces, la arteria hepática común, la arteria hepática propia, la arteria hepática izquierda, la arteria hepática derecha y esa nos va a dar la arteria cística. Bueno, es importante que no se nos olvide cuando vayamos estudiando que esa arteria hepática común, ¿no es cierto? Dijimos que em, cuando pasaba por él, estaba en relación con el ligamento hepatoduodenal. Entonces, esa nos iba a dar una arteria que se denominaba la arteria gastroduodenal, ¿no es cierto? Entonces, esa arteria
correspondería, les voy a pasar de diapositiva, miren aquí, eso. Entonces, esto que tenemos aquí es nuestra arteria, miren aquí, esta con el número 7. Esa es nuestra arteria gastroduodenal. Y esa arteria gastroduodenal nos iba a terminar dando dos arterias, ¿no es cierto? Que eran la arteria pancreatoduodenal superior y la gastroomental derecha. Entonces, esta número 7 es nuestra arteria gastroduodenal y esta con el número 8 pues correspondería a nuestra gastroomental derecha. Miren aquí, nuestra arteria gastroomental derecha. ¿Listo? Esa arteria gastromental derecha, dijimos que se va a unir con esta, que es la gastroomental izquierda, que era rama de la arteria esplénica. Miren aquí. Todo esto que va por acá detrás del estómago es la arteria esplénica y esta arteria esplénica nos iba a dar una arteria que es la arteria, que les digo, gastroomental izquierda. ¿Listo? Bueno, entonces aquí con el número 9 está nuestra arteria hepática propia. La arteria hepática propia, entonces, de la arteria hepática común, perdóneme, se originaba esta que es la arteria hepática propia y aquí originaba esta, la propia es esta con el número 5, pero de la arteria hepática propia se iba a originar esta arteria con el número 6 que corresponde a la arteria gástrica derecha, ¿sí? Entonces, de la arteria hepática propia parte la arteria gástrica derecha, mire, que va por toda la curvatura menor, así, para anastomosarse a este nivel con la arteria gástrica izquierda. Y esta también daba unas ramas para la pared anterior y otras ramas para la pared posterior del estómago. ¿Listo? Bueno, ¿qué más observamos ahí? Esta que les voy a pintar acá, que seguí en su atlas, estas de aquí, ¿sí? Esa arteria es la que corresponde a nuestra arteria pancreato duodenal superior. ¿Sí? Ese es el tronquito de la pancreato duodenal superior. Entonces no se olvide que la gastroduodenal 2. Entonces esa que está de amarillo, que es la pancreato duodenal superior, y esta que está con el número 8, que es nuestra arteria gastroomental derecha. ¿Listo? Eso es lo que corresponde al tronco celíaco. Pues solamente estamos dando el reconocimiento a lo que estamos observando. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo claro? Bueno, entonces, y bueno, y la arteria pues esplénica, obviamente creo que había una diapositiva que no sé por qué no la guardé para la próxima que repasemos. Hay una que no tiene el estómago, ¿no es cierto? Entonces solamente se puede mirar el páncreas y pues por encima del páncreas, aunque aquí la vemos, se ve claramente nuestra arteria esplénica y va hacia el vaso. ¿Listo? Bueno. Después de nuestra arteria o de nuestro tronco celíaco, vamos a ver lo que habíamos revisado el día de hoy, que corresponde a nuestra arteria mesentérica superior, ¿no es cierto? Entonces, esta que está aquí con el número 1 corresponde a nuestra arteria mesentérica superior, toda esta ramita. Esta arteria mesentérica superior, entonces, dijimos que nos iba a dar 5 ramas, ¿no es cierto? Para el lado izquierdo, con el número 12, todo lo que está unido con esa llavecita corresponde a nuestras arterias yeyunales e ileales. ¿Listo? Nuestras arterias yeyunales e ileales. No podemos olvidar que dijimos que de arriba hacia abajo, miren, aquí sale este primer tronco que lo estoy dibujando acá, que corresponde a la arteria pancreato duodenal inferior. ¿Listo? Entonces, esa que les pinté ahí es nuestra arteria pancreato duodenal inferior. Ahí usted se puede dar cuenta que en esa diapositiva el mesocolon lo elevaron, ¿sí? El mesocolon está elevado para que nosotros podamos mirar. Entonces, eso que les pinté yo ahí es lo que corresponde a nuestra pancreato duodenal inferior. Entonces, ese mesocolon transverso, que es esto que yo le voy a pintar aquí, mire, este es el mesocolon, lo levantaron para que nosotros pudiéramos visualizar. ¿Listo?
Entonces, un ratico. Entonces, de arriba hacia abajo. Entonces, esta primera que tenemos aquí, esto es lo que corresponde a nuestra arteria pancreato duodenal inferior. Del lado izquierdo y con el número 12 corresponden a nuestras arterias yeyunales e ileales. ¿Listo? Entonces aquí estas arterias yeyunales e ileales pues son las que están aquí cortaditas. Entonces con el número 1 tenemos a nuestra arteria mesentérica superior. Con el número 12 para el lado izquierdo nuestras arterias yeyunales e ileales. Pintado aquí de color amarillo para cuando usted lo estudie, tenemos nuestra arteria pancreato duodenal inferior. ¿Listo? Nuestra arteria pancreato duodenal inferior. Vamos a tener entonces nosotros aquí, perdón, nuestras arterias para el lado derecho. Entonces aquí para el lado derecho, mire, tenemos esta, que sería aquí, con este número 6, que correspondería a nuestra arteria ileocólica. ¿Listo? Esa sería nuestra arteria ileocólica. Y con el número 7, que es todo esto que tenemos acá, esa es nuestra arteria exclusiva para nuestro apéndice, que es la arteria apendicular. Mírenla ahí. Con el número 7, entonces tenemos nuestra arteria apendicular. Aquí tenemos entonces nuestra arteria ileocólica con el número 6, aquí con el número 5 tendríamos nuestra arteria cólica derecha, mentira, con el número 5, nuestra cólica derecha, no se olvide que esas tenían dos ramas, superiores e inferiores. Entonces, miren aquí, esta es la ileocólica con el número 6, también tiene ramas superior e inferior. Aquí con el número 5, pues tenemos nuestra cólica derecha, también con su rama superior y con su rama inferior. ¿Listo? Y tenemos entonces aquí nuestra arteria con el número 2, nuestra arteria cólica media. Mire. Dijimos que esa arteria cólica media tenía una rama derecha y tenía una rama izquierda. Y esa unión de las ramas, que es lo que está aquí representado con el número 4, es lo que en su libro lo van a encontrar como las arterias marginales. Miren, esas anastomosis forman las arterias marginales, cuyas ramas son las que van a llegar a irrigar los bordes mediales de nuestro colon. Entonces, miren ahí. ¿Listo? Eso es lo que podemos observar por ese lado. Entonces, todo esto es lo que se llaman las arterias marginales. Entonces, miren aquí. Y aquí, miren, muy pequeñita, con este número 11, esta es nuestra arteria mesentérica inferior. Entonces, este es el otro tronco, que es nuestra arteria mesentérica inferior. ¿Qué dijimos de la arteria mesentérica inferior? Que nos iba a dar unas ramas, ¿no es cierto?, que iban para la parte izquierda del colon. Esas ramas que van para la parte izquierda del colon, ¿listo? Iban a estar representadas por la arteria cólica izquierda. Espérenme un ratito, les borro aquí. Entonces, miren, esta con el número 11 es nuestra arteria mesentérica inferior. Con el número 10 vamos a tener nuestra arteria cólica izquierda. ¿Listo? Y con este número 9 vamos a tener nuestras arterias sigmoideas. Aquí, hacia la parte inferior, pues tenemos con el número 8 la rama terminal de la arteria mesentérica inferior que corresponde a la arteria rectal superior. ¿Listo? Entonces esa es nuestra arteria rectal superior, que es lo que estaríamos pues viendo en esta diapositiva. Y aquí pues ya tenemos los arcos. ¿Se acuerdan que decían que formaban? Ah, mentira. Esa es no la traje esa diapositiva. Estas de aquí, que son las yeyunales e iliales, son las que terminan formando los arcos como tal. Estas terminan formando también como del lado derecho las anastomosis, la rama superior con la rama inferior y terminan, miren, de las anastomosis saliendo las ramas que van a irrigar las paredes del colon correspondientes en el nivel pues que estén ubicados. ¿Listo? Bueno, hacia la pared pues posterior, entonces nosotros de nuestro abdomen, ¿qué íbamos a encontrar? Pues íbamos a encontrar las arterias como tales que iban a estar ubicadas en la pared, ¿no es cierto? Entonces, pues de arriba hacia abajo
Entonces, miren, volvemos a encontrar nuestras arterias frénicas inferiores y dijimos que esas arterias frénicas inferiores iban a dar unas ramas que eran las arterias suprarrenales superiores o supremas, ¿no es cierto? Bueno, aquí miren adelante el tronco celíaco, ¿sí? Y aquí los tres troncos, gástrica izquierda, esplénica y hepática común, ¿sí? Aquí teníamos, miren, la mesentérica superior y aquí tenemos la mesentérica inferior. Aquí, ¿qué tenemos? Miren, tenemos la arteria suprarrenal media, ¿sí? Entonces, miren, las arterias con el número 3, que es esta, que corresponde a esta, sería la arteria suprarrenal media. Y aquí con el número 4, de este lado, que corresponde a esta, tendríamos nuestra arteria renal, derecha e izquierda. Y con el número 12 tenemos esto que corresponde a nuestras arterias gonadales, sea testicular o sea oval. ¿Listo? Con el número 5 que tenemos, tenemos nuestras arterias lumbares, mírenlas aquí. ¿Sí? Nuestras arterias lumbares, que son pares, que son 4 pares, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta colita, que es nuestra arteria sacra media. Aquí tenemos con el número 6 que corresponde a nuestras arterias ilíacas comunes o arteria ilíaca primitiva, la cual se divide. Entonces, con el número 7 tenemos nuestra arteria ilíaca interna y con el número 8 nuestra arteria ilíaca externa. Eso es lo que podemos observar en esta diapositiva. Aquí, por ejemplo, en este tronco que corresponde a la arteria mesentérica inferior con el número 10, mire, tenemos la cólica izquierda, la sigmoidea y la rectal superior. Esas se pueden evidenciar en sus orígenes, por ejemplo. Bueno, ¿listo? Bueno, acá la parte distal, entonces, pues volvemos. La número 10 es la mesentérica inferior, la número 6 son las arterias ilíacas comunes o primitivas, derecha e izquierda. Con el número 7, la arteria ilíaca interna y con el número 8, la arteria ilíaca externa. Miren aquí, este sería nuestro ligamento inguinal a este nivel. Tendremos nuestro ligamento inguinal. Aquí podríamos estar observando, ¿sí? Habíamos dicho entonces que de nuestra arteria ilíaca externa nos iba a dar 2 ramas, ¿no es cierto? Entonces, con el número 9 estaría lo que corresponde a la arteria epigástrica inferior, la arteria epigástrica inferior. Y, ay, perdóneme. Y esta que no está marcada, pero que también es la otra rama colateral que corresponde a la arteria circunfleja ilíaca profunda. Entonces, la arteria circunfleja ilíaca profunda. Acuérdese que la ilíaca externa llega hasta por arriba, digámoslo así, del ligamento inguinal, ¿no es cierto? Cuando ya pasa el ligamento inguinal, pues deja de llamarse arteria ilíaca externa y va a tomar el nombre de arteria femoral. Bueno, entonces, a ver, espérenme un ratico. ¿Qué más aportamos aquí? Bueno, esta pues ya la miramos, entonces miren aquí las arterias frénicas inferiores, aquí las arterias suprarrenales medias, el tronco celíaco con sus 3 ramas, la arteria mesentérica superior, miren aquí la arteria renal, ¿sí? Y la arteria renal daba una rama que es esta, que es la arteria suprarrenal inferior. Y aquí era una rama uretérica que iba a dar nuestra arteria renal. Entonces, miren, aquí también se la puede observar. Para el uréter, mire, la rama uretérica que nos iba a dar nuestra arteria renal. Entonces, aquí mesentérica superior. Miren, aquí tenemos las gonadales, ¿sí? A cada lado. Bueno, aquí pues la aorta abdominal con el número 3, la mesentérica superior, y la gonadal con el número 5 y esta es la otra gonadal y la renal con el número 2. ¿Listo? Que es lo que ya habíamos revisado. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o inquietud. Todo está claro, ¿no es cierto?
Doctora, en las arterias intercostales mencionó la arteria epigástrica superior. De esa hay No, otra, en las intercostales no, en la torácica interna, en la la torácica. arteria torácica interna. Ajá, En o esa de sea, la arteria epigástrica superior hay otra esta. arteria epigástrica, pues ya sea inferior o posterior. ¿Se acuerda que lo que estamos hablando? Que la arteria ilíaca externa da dos ramas colaterales, que son la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda. Eso lo vimos esta mañana. Sí, Entonces, esta aquí con el número 5 es la arteria epigástrica superior, sí. ¿sí? Esa arteria epigástrica superior es rama de esta 6, que es la arteria torácica interna. Esta arteria torácica interna, a su vez, es rama de la arteria subclavia. ¿Listo? Cuando llegan a la altura de la región del ombligo, dice la arteria, esta epigástrica superior se va a unir con esta, que es la número 9, que es la epigástrica inferior. Esta sube así. Y a la altura del ombligo, entre la vaina del recto del abdomen y el recto abdominal, se une con la que baja de acá, que es la arteria epigástrica superior. Y así se anastomosa. Ah, listo, doctora, gracias. Con gusto. Pero no es de las intercostales posteriores, sino que pues las intercostales posteriores nacen de la aorta torácica hacia su parte posterior, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Inquietud o pregunta? ¿Algo más les iba a decir? Esto ya las miramos. Turum, tum, tum. Bueno, entonces, las ilíacas comunes entonces, ¿sí? Entonces las arterias ilíacas comunes ya se dividen, ¿no es cierto? Entonces miren aquí, aquí, veamos si la puedo cortar un poquito más. Una más chiquitita. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra ilíaca común, que correspondería a este número 11, y aquí se divide, mire, en un tronco, no, pues, en una ilíaca interna y en una ilíaca externa, ¿listo? Y esas se van a dividir en dos troncos, mire, en un tronco posterior y en un tronco anterior. Entonces, retomemos. La arteria, mírenla aquí, es la arteria ilíaca común, que fue lo que vimos esta mañana, se divide en dos, en una arteria ilíaca externa y en una arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa va a dar dos ramas terminales que las estamos viendo aquí. Esta, que es la arteria epigástrica inferior, y esta, que es la arteria circunfleja ilíaca profunda. ¿Listo? Ahí termina las ramas colaterales de la ilíaca externa. Ahora vamos a ver nuestra arteria ilíaca interna. ¿Listo? Esperen un ratico. Veo una diapositiva que me falta. No la encontré, pero esta sí lo podemos explicar. Entonces, ve, aquí, un ratico les voy a borrar. Entonces, aquí tenemos esto que viene siendo nuestra esta, pues viene siendo, miren aquí, esta es nuestra aorta abdominal. ¿Listo? Aquí, miren, esta es nuestra aorta abdominal. Aquí tenemos nuestra arteria ilíaca común. En este caso, pues sería nuestra arteria ilíaca común derecha. Esta que está cortadita aquí, ¿sí?
esa corresponde a nuestra arteria ilíaca externa que está cortada. Y esta con el número 10, pues correspondería a nuestra arteria ilíaca interna. Entonces, con el número 11 tenemos la arteria ilíaca común, pues en este caso sería derecha. La cortadita es en nuestra arteria ilíaca externa, también pues derecha, y esta sería nuestra arteria ilíaca interna. Miren aquí. Esta es nuestra arteria ilíaca interna. Y aquí podemos mirar sus dos divisiones. Este es el tronco posterior y este va a ser su tronco anterior. Es un tronco posterior y va a ser su tronco anterior. ¿Listo? Entonces, dijimos que del tronco posterior, ¿sí? Se iban a originar 3 ramas parietales. La iliolumbar, la glútea superior y la sacra lateral, ¿no es cierto? Eso fue lo que nosotros dijimos. En esta diapositiva, con el número 1, ¿sí? Lo que nosotros podemos observar, esta es la rama más gruesa, mire. Entonces aquí retiraron las estructuras y esa con el número 1 que estamos observando es la arteria glútea superior. ¿Listo? Es la única que podemos pues, observar en esta diapositiva. Miremos acá. Entonces, mire, con el número 1 estaríamos con nuestra arteria glútea superior. Y aquí estamos observando, este es nuestro tronco anterior, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, en ese tronco anterior tenemos con el número 2, esa es nuestra arteria umbilical. ¿Listo? Esa va a ser nuestra arteria umbilical. Denme un ratico, les busco. Espérenme un ratico, les voy a colocar otra para que no se me vayan a confundir un ratico. Entonces, es que les traje una imagen del libro que ahorita se las voy a mostrar como para que nos contextualicemos porque si no se me pierden un poquito por un pequeñísimo detalle que hay entre las dos imágenes. Entonces aquí volvemos a contextualizarnos. Entonces esta es nuestra arteria ilíaca común, como les había dicho. Entonces esta es nuestra arteria ilíaca externa y esta es nuestra arteria ilíaca interna. Entonces este es el tronco posterior y este es el tronco anterior. Bien, entonces de ese tronco, ¿sí? Aquí, entonces ahorita vamos a esta que es la diapositiva que estábamos nosotros mirando. Esta es la imagen que tiene el libro, que también ustedes lo tienen, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, esta arranca, ¿sí? Con lo que corresponde a la arteria umbilical. Entonces, miren aquí la arteria umbilical, pero mire cómo la arteria umbilical decusa, digámoslo de alguna manera, y baja, ¿sí? Entonces baja, y acuérdense que dijimos que la arteria umbilical nos iba a dar 2 ramas. Bueno, una rama que es la arteria vesical superior, mírela aquí, la arteria vesical superior. Y finalmente esa es la parte no obliterada, porque la parte obliterada dijimos que nos iba a dar el ligamento umbilical medial, medial, el ligamento umbilical medial, ¿no es cierto? Que corresponde a la porción, como lo dice aquí, obliterada de la arteria umbilical. Mire, entonces aquí en esta diapositiva, la primera rama es nuestra arteria umbilical, mire, sube y baja en esa decusación que hace. Y luego tenemos esta que es la arteria obturadora. ¿Qué pasa en la diapositiva del libro que nosotros estudiamos? No hace esa decusación, mírela, ay, perdón, mire, no hace esa decusación. Entonces, cuando usted va a estudiar en el libro, lo primero que está viendo usted aquí con este número 2 no es la arteria umbilical. Esta, miren, es nuestra arteria obturadora u obturatriz, mírenla aquí. ¿Listo? Entonces simplemente se la coloqué ahí para que cuando estudie recuerde esa parte. Mire, aquí en el libro, entonces mire, tenemos la umbilical, la parte permeable, pero mire, esta pasa por delante de la obturadora y termina dando esta que es la vesical anterior y la parte pues obliterada. Pero en esta no está así, es como si las tomó derechita. Entonces por eso aquí cuando usted está estudiando, la número 2 es la arteria obturadora, la número 3 es nuestra arteria umbilical, ¿sí? Dices, miren, aquí termina la arteria umbilical dando esta 8, que es la arteria vesical superior, y la 9, que es el ligamento umbilical medial, que corresponde a la parte obliterada. Y esta es nuestra arteria obturadora. Se las quise traer
porque quizá puede dar un tantico de confusión esa parte, porque no miramos como esa decusación que en el atlas lo tiene. No significa que está mal, simplemente que la enderezaron, pues como para que nosotros la pudiéramos estudiar. ¿Listo? Entonces, esa aclaración quería hacerles porque sé que hay personas que sí estudian del librito. Bueno, entonces, en ese orden de ese tronquito anterior, entonces ya hecha la aclaración, entonces aquí tenemos con el número 2 nuestra arteria obturadora, con el número 3 tenemos entonces nuestra arteria umbilical. Con esta, miren aquí hacia atrás, con el número 4, vamos a tener esta que es nuestra arteria pudenda interna, y hacia atrás de la pudenda interna, con el número 5, la glútea inferior. Miren, arteria glútea inferior. Con el número 6 tenemos nuestra arteria uterina. Miren aquí, nuestra arteria uterina. Y con el número 6, con el número 7, esto que estamos viendo acá, que correspondería a nuestra arteria rectal inferior. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengamos, que es lo que nosotros pues estamos mirando acá. Mire. Entonces, acá, pues primero, aquí estaría la arteria obturadora, aquí estaría nuestra arteria umbilical, aquí tendríamos nuestra arteria uterina, aquí, mire, tenemos nuestra arteria vesical inferior, ¿sí? Ese es el orden, siempre la vamos a encontrar así, obturadora, umbilical, uterina. De la uterina encontramos esta que es nuestra arteria vesical inferior. De la vesical inferior encontramos nuestra arteria pudenda interna, miren aquí, y de la pudenda interna hacia atrás nuestra glútea inferior, que sabemos que le pertenece a las parietales, pero se origina del tronco anterior. Entonces, por eso es que tenemos. Entonces, aquí ya podemos mirar esas ramitas cómo se han dividido. ¿Listo? Dijimos entonces que la arteria rectal inferior era una rama colateral, ¿no es cierto?, de nuestra arteria pudenda interna, ¿no es cierto? Eso dijimos de esta que es nuestra arteria rectal inferior. Miren aquí, esta es nuestra pudenda interna. Miren aquí, nuestra vesical inferior, nuestra vaginal, nuestra uterina. Ah, y aquí la rectal media, miren aquí, la rectal media. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en esta diapositiva? Entonces, mire, aquí tenemos nuestra obturadora, aquí tendríamos nuestra umbilical, ¿no es cierto? Ahí tendríamos nuestra arteria umbilical, aquí tendríamos nuestra arteria uterina, aquí tendríamos nuestra arteria vesical inferior, ¿sí? Aquí tendríamos nuestra arteria rectal media, aquí tendríamos nuestra arteria pudenda interna y aquí tenemos nuestra arteria glútea inferior. Y aquí, pues, que nos está mostrando nuestra arteria rectal inferior, pero ya como rama de nuestra pudenda interna. Entonces, cuando usted agarre su libro, acuérdese que el orden es obturadora interna, umbilical, uterina, vesical inferior, rectal media, pudenda interna y glúteo inferior. ¿Listo? Entonces, así se acuerda, ese es el orden siempre de arriba hacia abajo. Y esta diapositiva, pues para que recuerde que la obturadora decusa, o, bueno, o pasa, digámoslo así, un poquito por detrás de la arteria rectal, salvo que en esta diapositiva ya la dejaron derechita. Entonces ya les hago esta aclaración para que cuando estudien, pues no les vaya a generar alguna confusión. En esta pues ya es hacia la superficie pues externa, digámoslo así. Entonces aquí tenemos con el número 1, que se conoce como la arteria labial posterior. Con el número 7 tenemos la arteria dorsal del clítoris, ¿sí? Esta con el número 6 corresponde a la arteria del bulbo vestibular, por eso se las traje, miren, la arteria del bulbo vestibular, la arteria dorsal del clítoris, la arteria labial posterior, ¿sí? ¿Cómo va? ¿Qué más tenemos aquí? Con este número 2 tenemos la arteria perineal. Pues esto que estamos observando aquí es nuestra arteria perineal,
que es todo esto también, esto es arteria perineal. Entonces aquí con esta tenemos la arteria, con el número 5, la arteria rectal inferior. Entonces la número 4 será nuestra pudenda interna, ¿no es cierto? Porque todas estas son ramas de la pudenda interna. Entonces, miren aquí, con el número 4 es la pudenda interna, nuestra arteria pudenda interna. Aquí, entonces esta, las vuelvo a repetir, en nuestra arteria rectal inferior. Estas ramitas que tenemos aquí alrededor del esfínter del ano son pues las ramas para el esfínter del ano, que proceden de la rectal inferior. Entonces todo esto es pudenda interna, no se vayan a olvidar. Esto ya es la arteria perineal. Esto sigue siendo arteria perineal. Esta es la arteria labial posterior. Esta es la arteria dorsal del clítoris. Y esta es la arteria del bulbo vestibular. ¿Listo? Esa en esta diapositiva. ¿Listo? Esta otra diapositiva pues también nos muestra, pero en el caso ¿qué? El hombre, pues. Entonces, mire, esta es nuestra aorta abdominal. Entonces, aquí les presento, aquí les muestro con el cursor, a ver, espérenme un ratico, una plumita. Entonces, entonces, miren, aquí esto correspondería a la aorta abdominal. Entonces, que la tendríamos a ese nivel. Estas son las arterias ilíacas, miren. Aquí miramos cómo se bifurca en sus dos arterias ilíacas. Aquí tenemos, mire, todo esto que yo le voy a pintar aquí es la arteria ilíaca externa. ¿Listo? Lo que estamos viendo ahí, la arteria ilíaca externa, y esto es la arteria ilíaca interna. Aquí la arteria ilíaca externa está cortada. Y esta es la arteria ilíaca interna que sí se puede visualizar. O sea, es un corte que nos permite ver las dos arterias como tal. ¿Listo? Bueno, entonces ya les dijimos aquí, esta es la arteria ilíaca interna que correspondería pues al número 10. Aquí tendríamos nuestras arterias sacralateral. Entonces miren, esta es la arteria glútea superior y esta es nuestra arteria sacra lateral. Se la estoy pintando. Esa es nuestra arteria sacra lateral. Esta es nuestra arteria glútea inferior, miren aquí. Y esta es nuestra arteria pudenda interna. Y esta es nuestra arteria rectal inferior. Miren aquí. ¿Listo? Entonces, miren, de arriba hacia abajo tenemos nuestra arteria ilíaca interna. Con el número 9 tenemos nuestra arteria glútea superior. Hacia abajo, ahí donde le estoy marcando así con esta horizontal, esa es la arteria sacra lateral. Este es el tronco anterior, mírenlo aquí, se lo voy a pintar en este momento el tronco anterior. Y aquí tenemos la arteria glútea inferior con el número 8. Con el número 7 tenemos la arteria pudenda interna. Con este número 6 vamos a tener nuestra arteria rectal inferior. ¿Listo? Y obviamente estas arterias que van por aquí, que se las pinto ahorita, son las arterias, se me fueron, perineales. ¿Sí? Esas son las arterias perineales. Esto que está viendo esto de aquí. Espérenme. Lo marco más clarito. Aquí. Esto es la arteria perineal. ¿Listo? Y ya cerca del escroto, pues estas serán las arterias escrotales. Miren. Esto sigue siendo arteria pudenda. Miren, la arteria pudenda interna sobre, ¿se acuerda que decía que pasa sobre la cara superior de la membrana perineal? Ahí la podemos observar. Aquí más o menos a este nivel tendríamos las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. O sea, esta es nuestra arteria vesical inferior. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esta será nuestra arteria obturatriz. Esta será, miren aquí, nuestra arteria umbilical. Entonces,
Mire, la arteria obturatriz es la primera, la arteria umbilical, mire, aquí va de segunda. Esta arteria umbilical, mire, aquí ya se oblitera, mire. Aquí nos termina dando las vesicales superiores y mire, ya se oblitera y forma el ligamento umbilical medial. ¿Sí? Entonces, obturatriz, umbilical, esta sería nuestra arteria vesical inferior, la tendríamos de tercera, nuestra arteria vesical inferior, y esta sería nuestra arteria rectal media, la cuarta. Entonces, obturadora, obturatriz, umbilical, vesical inferior y la arteria rectal media. Esta ya dijimos que era la pudenda interna y esta que era la glútea posterior. ¿Listo? Entonces, eso en esta vista masculina, pues. Bueno, y aquí pues otra vez volvemos a mirar nuestra aorta abdominal, nuestras ilíacas comunes, entonces nuestra ilíaca externa, nuestra ilíaca interna, miren el tronco anterior, miren el tronco posterior. Aquí tenemos nuestra arteria circunfleja, ¿sí? Ilíaca profunda, y aquí no está, pero de aquí hacia arriba, pues se va nuestra arteria epigástrica inferior. Esta es una vista posterior, que de pronto pues se encuentran con una vista posterior. Entonces, miren, esta es la aorta abdominal, miren la arteria sacra media, que es el rabito, veanlo aquí, la arteria sacra media. Miren aquí nuestra mesentérica inferior. Aquí están nuestras arterias ilíacas comunes. Este es nuestro tronco de la arteria ilíaca interna y por delante nuestra arteria ilíaca externa. Aquí tenemos las rectales superiores, las rectales medias y las rectales inferiores. Eso es lo que podemos observar y que es más representativo. Bueno, entonces eso era lo que teníamos pues para revisar de la identificación de las arterias que tenemos y hemos revisado hasta el momento. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Yo lo que les recomiendo es que pues saquen aparte, como les decía, en una hojita, pues las ramas. Entonces, esta arteria, por ejemplo, la arteria epigástrica inferior da tal y tal rama, viene de tal y tal parte, como para que en el momento que usted se ubique en el atlas, le quede un poquito más fácil hacerlo y pues aprender los recorridos que también son importantes. No sé si tienen alguna duda. ¿Todo claro? No, Estas foticos se las saqué del Atlas, pues porque ustedes lo tienen, y este pues es el otro Atlas que ya está nombrado como para que lo puedan estudiar. ¿Listo, chicos? sí, doctora. Entonces, bueno, si no hay dudas, entonces que tengan una feliz tarde y cualquier inquietud, pues se la manifiestan a Paula y ella